Los libros de historia están llenos de personas que lucharon, perseveraron y hoy son reconocidos por sus nombres, por sus hazañas, por sus logros. Y no es diferente que en la Biblia nosotros también encontramos a gente muy valiente. Valiente es aquel que persevera, que lucha hasta el final, que alcanza el objetivo. Todos los seres humanos queremos ganar. Todos los seres humanos queremos tener victoria. No hay una persona que planifique su derrota. No existe alguien que dice, yo voy a emprender algo y quiero que esto salga mal. Todos soñamos levantar la copa, levantar el título. Todos soñamos con que nuestro nombre puede estar entre los mejores. Todos soñamos con tener la victoria. Mas, ¿cómo se consigue la victoria? En la Biblia no hay lugar para gente que desistió. Si tú empiezas a revisar las historias bíblicas, vas a encontrar que todos los personajes, los héroes de la fe, eran gente que luchó, eran personas valerosas que perseveraron, que tuvieron caídas, que se resbalaron, que experimentaron la derrota, pero que ellos pensaron así: la derrota no es el fin, la derrota es una lección. Ahora me sostengo del brazo poderoso de Jesús, avanzo, continúo, me levanto, me sacudo del polvo y vamos para adelante. Nuestro mundo hoy está llena de gente derrotada, de gente que en su cabeza ya planifica su caída, de gente que dice ya no me puedo levantar, de gente que dice ya no puedo regresar, de gente que dice de esta no más me levanto. Recibo tantos mensajes cada día de personas que están tan desanimadas. Desanimarse no es malo, todos nos desanimamos en algún momento. El problema es estar allí o quedar desanimados por mucho tiempo sin levantarse. Caer en la vida es parte de la vida, es parte del aprendizaje. Todos fracasamos, todos cometemos un error. El problema es acostumbrarse tanto a ese fracaso y decir, yo de aquí no me levanto más. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo tener victoria? Porque todos anhelamos tener victoria. Hace algunas semanas una persona me escribió contándome una historia realmente sorprendente. Sabes que yo me quedo impresionado con historias que me cuentan allí a través del Facebook, de una página que tengo, y de personas de diferentes partes del mundo. Me quedo sorprendido con algunas historias que me estremecen. No voy a mencionar el nombre de la persona que me escribió. Y me escribió situaciones y situaciones en su vida, tanto así, tanto le iba mal desde pequeño, desde que vino a este mundo, él no fue deseado. Tanto le iba mal en la vida que él me escribió y me dijo así: pastor, yo no nací para ser victorioso. Yo nací para ser derrotado. No nací para levantar la cabeza. Yo nací para andar arrastrado por esta vida. Me tocó tanto esa expresión. Y después de haber entendido el contexto en el cual él vivía, el contexto del cual él salió, el contexto en el cual él nació, y yo me quedé pensando y dije, ¿cómo hay personas que tienen todo en su contra? Hay personas que ya nacen teniendo muchas cosas en contra y hay personas que originan cosas en su contra. Es decir, toman decisiones equivocadas. Ahora, Dios puede restaurarte, Dios puede levantarte hacia la victoria, no importa el pasado que tengas, las decisiones malas que hayas tomado, la familia del cual vengas, las circunstancias del cual tú estés rodeado. Dios te puede levantar aún de las cenizas. Dios te puede levantar de donde tú estás arrastrado, del pozo más profundo. No existe pozo más profundo, más grande que el brazo de Dios. No existe. Entonces, Dios te puede restaurar. Ahora, ¿cómo lo logra eso, pastor? Estoy experimentando el fracaso. Persevera, lucha, levántate, confía, déjate abrazar por las promesas de Dios. Ten fe, ten actitud, ten optimismo. Y hoy te voy a mostrar con un ejemplo bíblico, con alguien que tenía muchas cosas en su contra, no por circunstancias de la vida, sino por circunstancias que él mismo provocó. Entonces yo te quiero llevar a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 32. En sí la historia del personaje que te voy a contar hoy no comienza en el capítulo 32, comienza un poco antes. Y es que allá, en el antiguo cercano oriente, existía una pareja, Isaac
y Rebeca, que tuvieron 2 hijos maravillosos, gemelos. Yo no sé si tú tienes hijos gemelos o si eres padre de gemelos o tienes familiares que son gemelos. Es interesante, ¿verdad? Cómo ellos pueden nacer en el mismo día, pueden estar en el mismo vientre y poder allí permanecer juntos. Solo que eso no garantiza que estén unidos toda la vida. Allí en el vientre de Rebeca habían gemelos. Uno se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú. Hoy te voy a contar de una manera rápida la historia porque puede ser que tú conozcas y si no la conoces puedes abrir la Biblia. Desde el capítulo 27 de Génesis vas a encontrar esta historia. Realmente es fascinante. La historia comienza el momento que nacen estos gemelos. La historia de los padres es otra, pero la historia de este hombre que te voy a contar comienza en su nacimiento. Por circunstancias inexplicables, por circunstancias de la vida, él desde que nació quiso ser victorioso. Él ya era victorioso, pero él quiso nacer primero. Tanto así que en su nacimiento sorprendió a las parteras o a quienes estaban viendo aquel nacimiento, que el brazo de Jacob estaba agarrado al talón de Esaú, como diciendo, yo quiero ser primero al nacer. Entonces, cuando nacieron, y ya estaban allí los 2 gemelitos del mismo tamaño, tan parecidos, estaban juntos en el vientre de mamá por 9 meses, ahora están juntos iniciando la vida. El padre les llama a uno Esaú y al otro le llama Jacob. Solo que le llama Jacob porque su mano estaba allí agarrado al talón de su hermano. Yaqué, que es talón en hebreo. De ahí viene Jacob. Solo que Jacob significa aquel que quiere usurpar, aquel que quiere robar, o aquel que es mentiroso, o aquel que hace trampa. No es un nombre bonito, ¿verdad? Imagínate allí en la escuela, hola tramposo, hola mentiroso, hola aquel usurpador. No es bonito. Solo que los padres pusieron ese nombre porque de paso los nombres en esta época se daban de acuerdo a ciertas características. Era la identidad de la persona, era el documento de identidad de la persona. Cuando alguien decía ¿cómo te llamas?, su nombre reflejaba su identidad, era su identidad, reflejaba su personalidad, decía quién era. Entonces, así nacieron. Solo que cuando fueron creciendo allí en casa, los 2 tomaron diferentes oficios. Los 2 se dedicaron a caza. Solo que uno era caza con Z y el otro era caza con S. A Esaú le gustaba caza de cazar animales, le gustaba el campo, iba y allí traía algunos animales que eran buenos para comer y a su padre Isaac le encantaba aquellos animales que su hijo traía. Mientras que a Rebeca le encantaba su hijo Jacob, porque a Jacob le gustaba la caza, no la caza de cazar, sino la caza de las actividades domésticas. Le gustaba cuidar el corral, le gustaba tener todo en orden en la casa, le gustaban los quehaceres domésticos, y así que ahí tenemos a 2 hijos y cada padre tenía un preferido. Mientras que a Esaú gustaba mucho al padre, Jacob gustaba mucho a la madre. Cuando el padre de estos 2 gemelos está ya viejo, la Biblia dice que el padre perdió la visión. Y una costumbre muy antigua era de que antes de morir los padres daban una bendición a sus hijos. Y la bendición mayor o la bendición más grande lo llevaba el hijo primogénito. Así que Isaac llama allí a su hijo Esaú y le dice así: yo quiero bendecirte hoy. Solo que antes de que pueda darte mi bendición, quiero que vayas y que traigas aquel plato que tú sabes preparar con aquellos animales, con aquel animal del campo, mi plato preferido. Dame de comer, yo me voy a morir y quiero bendecirte, quiero entregarte mi bendición. Esaú salió en ese momento desesperado a buscar allí el plato favorito del padre, mientras que Rebeca escuchaba esa conversación. Llama a Jacob y le dice: quiero que me hagas caso.
Mira, tu padre hoy va a bendecir a Esaú. Y no es justo, no es posible que solamente él reciba la bendición. Tú también puedes tener la bendición. Así que quiero que me escuches. Anda al corral, trae un cabrito. Vamos a hacer la comida que le gusta a tu padre, porque yo he cocinado toda la vida para tu padre y yo sé cuál es su plato favorito. Y luego tú vas a ir y le vas a entregar, le vas a decir: yo soy Esaú, dame la bendición. Y allí Jacob refuta a su madre, le dice: mamá, ¿cómo es posible? Tú sabes que somos muy diferentes. Esaú tiene mucho vello y yo soy lampiño, yo no tengo mucho vello. No, le dice: tranquila, todo está bajo control. Jacob, obediente, va, trae un cabrito. La mamá empieza a preparar ese potaje, ese plato rico, exquisito, maravilloso, gustoso. Entonces empieza con las pieles del cabrito a cubrirle los brazos de Jacob. Jacob toma el plato y se lo lleva allí a su padre. Cuando llega su padre, como él ya estaba tan mayor y ya no veía, le dice: padre, he aquí el plato que te gusta y he venido para que me des la bendición. El padre, al escuchar la voz, él no podría ver, pero podía escuchar, al escuchar la voz de Jacob, él tuvo duda y dice: ¿tú quién eres? Yo soy Esaú, le dice. Y comienza allí un número de mentiras. Yo soy Esaú, ¿tú eres Esaú? ¿Y qué tan rápido conseguiste aquel plato favorito? ¿Tan rápido te fue o tan bien te fue en la casa? Sí, padre. Otra mentira: Dios colocó allí la presa y entonces yo traje ahora tu plato favorito. Segunda mentira. Tercera mentira, le dice: bueno, si tú quieres que yo te bendiga, acércate un poco más. Porque Isaac quería tocar las manos. Esaú era muy velludo. Entonces toca las manos, y claro, no era el brazo de Jacob, era parte del vello del cabrito que habían matado. Isaac dice: la voz es de Jacob, pero aquí este olor de plato, este olor de campo, porque de paso se había puesto también los vestidos de su hermano, estos vellos que tienes en los brazos, es de Esaú. Comió. Estaba tan bien, tan rico la comida, que después le dice: ven y te voy a bendecir. Y la Biblia dice que allí le da la bendición. Solo que cuando termina de bendecir, llega su hermano. Y cuando llega su hermano, se entera de lo que su hermano Jacob había hecho. Una decisión hizo que pueda iniciar para él una vida de calvario, una vida de una conciencia intranquila. Porque por una decisión una decisión equivocada que él tomó, él tuvo que huir y se fue a la casa de su tío, que luego se convertiría en su suegro, Labán. Caminó muchos días y durante esa caminata estaba corriendo de miedo, y cuando llegó allá, él tuvo que pagar durante 20 años todo lo que hizo. Es decir, él buscó el fracaso por una decisión incorrecta, por una decisión equivocada. Él mintió, a él le mintieron. ¿Recuerdas tú la historia cuando Jacob se enamoró de una de las hijas de Labán? Le dice: mira, ¿cuánto quieres para que me entregues tu hija? ¿Y por qué le hace esa pregunta? Porque antes, aquellos que iban a hacer el trato para un matrimonio, el padre siempre pedía una dote, es decir, pedía tierras, pedía dones, pedía dinero, pedía cualquier cosa por la hija que le estaba entregando. Era parte de la cultura. Entonces, allí Jacob le dice: mira, yo no tengo dinero, yo no tengo tierras, yo no tengo herencia, yo no tengo nada, yo voy a trabajar para ti. Labán le dice: está bien, trabaja para mí, pero si quieres llevarte a Raquel, entonces tienes que trabajar 7 años. La historia dice que esos 7 años pasaron volando para él, y cuando llegó el día de matrimonio, allí empezó a pagar una de las cosas que él ya había hecho, porque le mintieron. En lugar de entregarle a Raquel, le entregan a la hija mayor, que era Lea. Y le dice Labán: bueno, si quiere la otra, entonces tienes que trabajar 7 años más. Y trabajó 14 años por Raquel. Solo que después trabajó 7 años más. Y en esos 7 años más que trabajó para su suegro, en esos 7 años fue cambiado su salario, le mintieron, le estafaron. Durante 21 años, Jacob tuvo que pagar las consecuencias de robar un día la bendición. Mira, a veces un minuto de placer, a veces un día de diversión puede arruinarnos la vida y puede traernos consecuencias terribles. Sin embargo, Dios no le abandonó.
Y Dios puede restaurarte del pasado más oscuro, porque Dios tiene poder para revertir las cosas. Dios tiene poder para llevarte a la victoria. Yo imagino entonces la vida de Jacob era una vida de remordimiento. Era una vida de cada vez que le iba mal, él decía, yo estoy pagando lo que hice. ¿No sucede así con nosotros los seres humanos? Cada vez que algo nos sucede, nos recordamos, estoy pagando algo. Y cada vez que le era engañado, decía, tiene razón, porque yo también engañé. Una persona con tantos complejos, con una carga, con tanta culpa, que necesitaba liberarse de ese pasado. Un día salió de noche de la casa de su suegro, tomó a su familia y se fue, estaba de regreso a su casa. Solo que durante 21 años él había pedido perdón a Dios, pero nunca había pedido perdón a su hermano. Así que mientras él sale de la casa de su suegro, él se entera de que su hermano está viniendo. Solo que su hermano no está viniendo solo. Su hermano está viniendo con 400 hombres. Entonces, una vez más empieza a revivir aquella escena cuando su hermano quería matarlo. Y dijo, si viene con 400 hombres, ¿yo qué hago? Yo no tengo un ejército, yo tengo solamente mi familia. Aquella noche fue de crisis para Jacob. Allí mientras estaba huyendo, a su familia los dividió por campamentos. Y mira lo que dice allí, Génesis capítulo 33, versículo 22. Se levantó aquella misma noche, tomó a sus mujeres, sus siervas, sus 11 hijos, y allí los tomó y los hizo pasar la ribera del río. Y luego él se quedó solo. Me encanta el versículo 24. Y cuando se quedó solo, empezó a luchar con un hombre durante toda la noche. De paso, el lugar donde él estaba era un lugar peligroso. Era un lugar donde habían asaltantes. Cuando él se quedó solo para reflexionar en su error, él se había quedado en el pasado. Su mente estaba en el pasado, en lo que había hecho 21 años atrás. Él no había logrado liberarse de ese pasado oscuro. Él estaba con una conciencia remordida. Él estaba de miedo. ¿Cómo va a enfrentar a su hermano? Entonces aparece allí un hombre al lado para tocarle el hombro. Y él se sorprendió mucho y pensó que era un ladrón y empezó a pelear, empezó a luchar, sin darse cuenta que este hombre no era un hombre cualquiera. La Biblia dice que era el ángel de Jehová. Y cada vez que aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, se hace referencia a Cristo. Es decir, Cristo fue para consolarle en su dolor. Ahí en tus momentos de soledad, ahí en tus momentos cuando no sabes qué hacer, cuando tienes remordimiento, cuando cargas una enorme culpa sobre tus hombros, cuando estás al borde de la desesperación, de la angustia, cuando estás llorando. Cuando estás allí al borde del peligro, de la muerte, alguien te toca el hombro y a veces puede asustarte sin saber que es Jesús.
Y allí Jacob empezó a luchar y a luchar y luchó toda la noche. Yo me quedo sorprendido con esta historia. ¿Y sabes por qué? Porque Jacob no desistió. Y en un momento él se da cuenta que con quien está luchando no es un hombre cualquiera, no es un hombre común, sino es un ser divino, es un ser celestial. Y cuando él se dio cuenta de eso, él se aferró del brazo, de los hombros de este ser divino y le dijo así: yo no te voy a soltar mientras tú no me bendigas. Esa fue la noche de victoria para Jacob. Yo no te voy a soltar. El secreto de la victoria estaba en perseverar en la oración. Él sabía que estaba en la presencia de Dios. Y le dijo: yo no me levanto, yo no te dejo a menos que tú no me bendigas. Mi vida está en peligro, estoy en riesgo. Bendíceme. ¿Y sabes qué le dice